Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, buenos días, buenos días y más bendiciones. Este es el pastor Vladimiro Monroy nuevamente en esta ocasión, en esta mañana, aquí desde el sur de California, en este jueves 12 de marzo del año 2026. Y siempre decimos que vendrán muchos 12 de marzo, pero nunca 2026. Y la pregunta del millón es: ¿qué estamos haciendo? Si estamos aprovechando el tiempo, como dice la palabra del Señor, para bien. ¿Qué? En esta ocasión un saludo muy especial a todos los hermanos de Comunidad Cristiana, de la iglesia que digamos pastorear aquí en Los Ángeles, y también a todos los hermanos que nos ven en las redes sociales a través de estos medios, a donde llegue esta señal y a donde se entienda nuestro idioma español. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones en el nombre del Señor. Así que aquí estamos muy agradecidos porque Dios es bueno y la Biblia dice que para siempre es su misericordia. Muy bien. Así que agradecemos a Dios por todas sus bendiciones. Un saludo muy especial también a mis paisanos allá a Ipala, Chiquimula, Guatemala, en Centroamérica, que siempre están al pendiente de nuestra transmisión. Amén. Muy bien. Vamos a hacer una oración en el nombre del Señor. Vamos a bajar un poquito el volumen porque se nos pasó. Amén. Y también vamos a desconectar algo por aquí. Estamos haciendo algo que siempre a última hora surgen detalles, pero alguien dijo que esos son los gajes del oficio. Aleluya. Muy bien. Un saludo muy especial a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala, en Centroamérica, que siempre más de alguien está pendiente de esta transmisión, o vecinos por allá alrededor que nos conoce. Y gracias al Señor, ya que en los pueblos la gente se conoce mucho más. Amén. Muy bien. Este es el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie El Espíritu Santo y el Ministerio de los Apóstoles. El Espíritu Santo y el Ministerio de los Apóstoles, que comenzamos hace 3 semanas, 4 con hoy. Este es el estudio número 4. La semana pasada hablamos del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia. La semana antepasada hablamos a la espera de la promesa del Espíritu Santo. Y hace 3 semanas hablamos del porqué de la venida del Espíritu Santo. Hoy estaremos hablando de la iglesia enfrentando al engaño y la persecución. La iglesia enfrentando al engaño y la persecución es el estudio número 4. Y vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículos 39, que dice: mas si es de Dios, oiga bien esto, mas si es de Dios, no lo podré destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. ¡Wow! Esto es fuerte. Mas si es de Dios, no lo podré destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Esto es fuerte. Digo, nunca Dios ha dicho que servirle sería fácil. Y aquí lo decimos constantemente, donde quiera que estemos. Nunca dijo que servirle a Dios sería fácil. Por eso cuando alguien está evangelizando a alguien, cuando está aceptando a una persona, no hay que decirle: acepta a Cristo, convierte a Cristo, y ya no va a tener problemas. Al contrario, más problemas vienen muchas veces. Pero ahora la bendición es que no luchamos solos, sino que luchamos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Dios es el que nos ayuda. Todos hemos pasado por ese proceso, y para eso, pues por cierto, hay un proceso de discipulado, de adoctrinamiento, de formación, como en todo, como en la escuela también, que se comienza de abajo y todo es progresivo. Entonces, así que nunca Dios ha dicho que servirle sería fácil. Por el contrario, Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que los que servimos a Dios no debemos desanimarnos ante todo lo que represente la oposición, ya en el camino, en el desarrollo de la obra del Señor. Porque el apóstol Pablo es claro cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra legiones de demonios en las regiones celestes. Y muchas veces las oposiciones, dificultades de personas que tal vez ni ellos se dan cuenta, pero que están siendo inspirados o motivados o influenciados por las fuerzas del mal. Entonces, así que siempre vamos a tener oposición en la obra del Señor. Y la iglesia desde sus inicios se enfrentó a toda clase de pruebas, desde prácticas engañosas hasta toda clase de persecuciones,
pero en todo veían la mano de Dios, en todo se veía la mano de Dios. Así que en ningún momento vemos, como decía, que algún tipo de desánimo por parte de los discípulos. Entre más sufrían, entre más los perseguían, entre más los apresaban, más, con más fuerza predicaban. Por la causa del Evangelio, más veían el poder de Dios. Esa debe ser nuestra oración para que nosotros, de su fuerza, podamos enfrentar al maligno, que permanezcamos fieles ante toda adversidad. Este sermón, este estudio se divide en 9 puntos, un poquito largo. Una vida verdaderamente comunitaria. La reprensión de Pedro, Ananías y su muerte vergonzosa. Pedro y la confabulación de Zafira y su muerte también. Los apóstoles y el poder del Espíritu Santo. Grandes milagros y la sombra de Pedro. Los siervos de Dios encarcelados, libres milagrosamente, y la precaución del jefe de la guardia, y el desafío de Pedro y la pretensión de matarlos, y la defensa de Gamaliel y la continuación del ministerio. Sobre esos puntos vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a ir al primer punto, es una vida verdaderamente comunitaria, y vamos a ir a Hechos capítulo 4 versículos 34 al 37, que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué libertad de espíritu! ¡Qué bonito, qué bonito! Vendían sus propiedades, se los traían a los pies de los apóstoles para que la iglesia de Dios se predicara, se extendiera por todo el mundo. Amén. Que es la lucha más grande que se tiene en las iglesias en todo el tiempo, ¿no? Amén. Muchas de estas personas se habían quedado en Jerusalén, o sea, los que habían venido de diferentes áreas, de diferentes ciudades a la fiesta de Pentecostés. Pero ahora, al ver lo que Dios había hecho en sus vidas, decidían quedarse ahí, dejar sus propiedades, dejar sus ocupaciones en sus lugares. Y ahora tenía un conflicto la iglesia muy serio. Los apóstoles, la iglesia iniciando, porque tenían que prestar ayuda a toda esta gente. Tenían que suplir toda la necesidad de esta gente, que ahora querían quedarse ahí. Amén. Para seguir recibiendo la bendición de Dios a través de los apóstoles. Al igual, cuando una iglesia, una obra crece, pues dijo un pastor uno de estos días: estos son problemas de los buenos, porque tenemos que ver de cualquier manera, de qué manera ampliamos o preparamos esto para atender a la gente que llegue. Así que la iglesia había crecido mucho y la necesidad de subsistencia era muy grande, y eso pesaba sobre los apóstoles. Y de ahí que todos ayudaban de alguna manera, y muchos hasta vendían, dice, sus propiedades. Como en todo, muchos comenzaron a abusar de ahí. Que Pablo, a saber de discernir entre quienes realmente necesitaban, dijo: más que en verdad la viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, porque también la gente se aprovecha. Y aquí siempre decimos, y lo vamos a decir siempre, que se debe tener el espíritu de discernimiento. Pero hay gente que solamente ve los beneficios del evangelio, ve los beneficios de la iglesia, pero no quieren ofrecer, no quieren dar, no quieren ofrendar, mucho menos diezmar, pero sí quieren los beneficios. Y eso pasaba con esta gente, que comenzaron a abusar la buena voluntad de los discípulos, de los apóstoles, que hasta vendían sus propiedades, pero ahora muchos, igual que lo que está pasando, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en cualquier lugar, que se abusa del sistema. Y ahora que se han puesto las leyes difíciles, duras, pues ahora estamos pagando las consecuencias, como dice el dicho, justos por pecadores, porque hay gente que sí lo necesita, pero mucha gente ha venido a abusar del sistema, y por eso es que las leyes se han puesto bastante estrictas. Eso lo hemos visto desde que estamos aquí ya por más de 40 años, cómo hay gente que abusa del sistema. Amén. Hemos tenido necesidades en ocasiones muy serias, muy grandes, pero nunca hemos querido abusar de la ley. Amén. Porque si una persona necesita, pues está bien, hay sistemas sociales, hay programas sociales, pero no, hay gente que ya no quiere trabajar y quiere vivir de los demás. Y eso se lo digo por experiencia, porque a nuestra congregación, yo creo que cualquier pastor no me deja mentir, y hay gente que quiere los beneficios del evangelio, pero no quieren dar. Amén. No quieren ofrendar. Muy bien. Entonces, pero ahora dice que Pablo les estableció reglas, y dijo: no,
Fíjense a quiénes van a dar, a quiénes van a ayudar, ayuden a los realmente necesitados, a las viudas, a los que tienen hijos y nietos que ellos vieran por su padre, etcétera, etcétera. O sea que si habían padres que tenían hijos y nietos, porque esos hijos y esos nietos vieran por sus padres, sino que la iglesia se hiciera responsable de ellos. Y eso, como repito, es lo que está pasando en Estados Unidos, y por eso las leyes se han puesto difíciles. Amén. Porque todos querían de la bendición. Hace un momento hablaba con alguien que eso pasa también. Mucha de nuestra gente en nuestros países, cuando tienen un familiar aquí en Estados Unidos, y empieza a mandar, se acomodan allá, ya no quieren trabajar y quieren que de aquí sean mantenidos. Y eso se lo digo por experiencia, porque hemos escuchado testimonios de gente que tiene hasta 2 trabajos aquí para mandar dinero por allá, y aquellos muy tranquilos allá, paseando, tomando, divirtiéndose, a costa del que está trabajando aquí. Eso es pecado. Y eso pasaba con la iglesia también. Entonces, vamos al segundo punto, la reprensión de Pedro a Ananías y su muerte vergonzosa. Hechos capítulo 5, verso 6. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti, y vendida no se estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo enviaron, y sacándolo lo sepultaron. Hay que poner atención a esto. Ananías no estaba obligado a dar todo. Si el anterior que dijimos había vendido una propiedad, había dado todo, pero nadie estaba obligado. Nadie. ¿Ok? Sin embargo, Ananías quiso engañar a los apóstoles. No estaba obligado a todo. Podía haber dado una parte, podía haber dado una ofrenda, quizás el diezmo, lo que había recibido, pero él quiso engañar a los apóstoles. Entonces, no era el asunto, sino el engaño. Y el problema por el cual Pedro le confrontó por esa mentira, y en ningún momento Pedro lo condenó a morir. Pedro dice que Ananías había seguido el ejemplo de ellos, y nos dice que había orado por, y Pablo después de su conversión pudo haber sido otro. No se sabe quién de los que Ananías, habían otros que se llamaban, pero el punto es que Pedro solamente le dijo, ¿por qué no tu corazón? La propiedad era tuya. No estabas obligado a traerlo. Pero has mentido no a Dios, no a los hombres, no a Dios. Porque él quiso lo mismo que pasa, que hay gente que quiere engañar a Dios y no da lo que debe ser. No se trata la intención, no se trata de dar nada, sino el engaño. Amén. Porque no se miente a los hombres, sino a Dios. Así lo que sí dice es que Ananías era muy respetado, y seguro Ananías deseaba ser respetado también, pero no actuaba con honestidad. Ananías era muy respetado y quería que lo respetaran. Porque dice, Ananías vendió su casa, vendió su propiedad, la trajo a los pies de los apóstoles para que la iglesia siga creciendo, para que toda esta gente que viene de diferentes naciones, diferentes ciudades, diferentes áreas, sean atendidos. Él quería que lo halagaran, pero estaba mintiendo. Entonces no era el dinero, sino la acción. Y cayó muerto ahí. El mayor pecado de Ananías fue la mentira, y al oír a Pedro su reacción fue a morir. Y no había mentido a los hombres sino a Dios, era prácticamente un robo. El temor entre los presentes no se hizo esperar, no era para menos ante la muerte de Ananías. Muy bien, vamos al tercer punto, Pedro y la confabulación de Zafira, y ella muere también. Ahí siempre en Hechos capítulo 5, versos 7-11 dice, pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiéndolo que había acontecido. No habían celulares en ese tiempo como para mandar un texto, una llamada, y tuvo que irlo a buscar. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, y en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo el Señor? He aquí a la puerta de los pies que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó también a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, si analizamos esta cosa, de seguro Ananías se pusieron de acuerdo allá en su casa. ¿Sabes qué? Vendimos la propiedad en tanto, pero vamos a dar solamente una parte y estamos de acuerdo. Si te preguntan a ti, tú dices también lo mismo. Ya iban confabulados. Ahí estaba el problema. Entonces, como Ananías ya había muerto, hacía 3 horas y no llegaba a su casa, ya lo fue a buscar al templo. Y cuando Pedro la vio, le dijo, vendieron en tanto la heredad para ver si estaban de acuerdo. Sí, en tanto. Y ahí cayó muerta también. Entonces no era ese, no, la mentira. A Dios no se le puede mentir. Así que el verso 6 del anterior punto dice que los envolvieron y los sepultaron de seguro ahí mismo. Y de seguro la tardanza de Ananías hizo que Safira, su mujer, lo fuera a buscar al templo. A la misma pregunta Pedro, ella respondió afirmativamente, pues ya estaban confabulados. Y ambos habían tentado a Dios y ahora la sentencia era morir, y así fue el temor sobre toda la iglesia. Pero la iglesia se incrementó. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente punto, número 4, los apóstoles y el poder del Espíritu Santo. Versículos 5, 12 al 14. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Aleluya. Así que a la muerte de Ananías y Safira, dice, es obvio que la iglesia se consagró más, porque viendo lo que había acontecido, pues la iglesia se consagró más, buscó más de Dios. Nuestro Dios es un Dios de unidad, y eso hacía que el poder del Espíritu Santo se hiciera más evidente. El templo contaba con varias puertas, y entre ellas había uno llamado el Pórtico de Salomón, aunque él lo había construido, Salomón. Y los de afuera no se juntaban con ellos, pero la iglesia permanecía unida y crecía más entre hombres y mujeres. Aleluya. Vamos al siguiente punto, grandes milagros por la sombra de Pedro, Hechos 5, 15 al 16. Y dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro o lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que nos dice que por la sombra de Pedro, pero era tanta la fe y la admiración de la gente que eso creía. O sea que no era que la sombra de Pedro sanara, de ninguna manera, ¿ok? Sino que era la fe que la gente tenía, amén, y ante todo la unción del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Entonces lo que sí les quedaba muy claro era el respaldo de Dios al ministerio de los apóstoles. Los mayores milagros consistían en sanidades, y a eso venían desde distintas ciudades fuera de Jerusalén. Ahora ya no eran los apóstoles que iban a ellos, y ellos eran quienes venían a buscar los milagros. Aleluya. O sea que al principio eran los apóstoles los que iban tras las personas, pero ahora ya no eran los apóstoles, ahora la gente que venía por los milagros. Amén. Muy bien, vamos al punto número 6, los siervos hechos de Dios encarcelados. Siempre en Hechos capítulo 5, versículos 17 al 23, este es un sermón expositivo, basado en un solo capítulo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta palabra, amén, de esta cárcel. Y sacándolos dijo, id pues al templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído estas, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaban al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaban a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado ser cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera del pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Amén. Entonces,
la popularidad de los seguidores de Jesús cada vez aumentaba, y esta vez con los saduceos encabezados por el sumo sacerdote. Los saduceos eran mucho más extremistas que los fariseos. Creían solamente en el Pentateuco y no creían en la resurrección de los ángeles. Otra vez Pedro y Juan en la cárcel dice también a los apóstoles, eso es a todos, son liberados por un ángel de Dios, y a eso de la medianoche, y al ser buscados en la cárcel estaba vacía. Otro milagro más. La cárcel estaba totalmente vacía. Los guardias en sus puestos, y esto causó más preocupación, porque un ángel había liberado a los presos, a los apóstoles, amén. Y eso es algo tremendo, hermano, porque imagínense que el ángel saca a Pedro de la cárcel, gloria al Señor, y los guardias estaban ahí, todo estaba en orden. Entonces no cabe duda, vemos el gran poder de Dios, el respaldo que Dios tenía para la iglesia, y ese respaldo por el cual debemos orar hoy en día, porque la iglesia sea súper bendecida, y que cada día la iglesia siga el ejemplo de la iglesia del libro de los Hechos, o sea, la iglesia primitiva. Vamos al punto número 7, libres milagrosamente y en la precaución del jefe de la guardia, Hechos 5, 24 al 26. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en que vendrían para aquello, pero viniendo uno de los que les dio la noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, los mismos que habían matado a Jesús. Obviamente la preocupación de los líderes religiosos era evidente, sus dudas abundaban. Los apóstoles otra vez son traídos sin usar violencia. Los apóstoles seguían confiando en la gracia de Dios. Ya para entonces el pueblo dice que seguía a los apóstoles, había crecido, y los líderes religiosos les temían. En otras palabras, le temían a la gente, pero no a Dios. Según sus palabras, la palabra de Dios se extendía. Entonces, pero ahora dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, porque dijeron, no les mandamos prohibir que hablaran en el nombre de Jesús. Entonces fue cuando Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es un versículo muy clásico, muy conocido en la Biblia, que se usa a veces adecuadamente y a veces no siempre adecuadamente. ¿Ok? Pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Y se da también casos en las iglesias donde la gente no quiere, usa ese texto, no quieren obedecer la voz del pastor, escuchar al pastor, porque ellos no le obedecen a los hombres sino a Dios. Eso es darle al revés. Amén. Cuando dicen, por ejemplo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, si el presidente un día, si la autoridad un día nos prohíbe hablar en el nombre de Jesús, ahí aplique ese versículo. Aplique ese versículo. Amén. El Dios de nuestros padres, dijo Pedro, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Oiga bien esto, querían matarlos. Entonces, en el pasaje anterior les recuerda la prohibición que les habían hecho de no predicar en el nombre de Jesús. Pero la respuesta clásica de Pedro fue que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro de nuevo los desafía y los confronta que el Cristo a quien ellos habían crucificado vivía plenamente. Y dice que se enfurecían y querían matarlos. Pedro no paraba de testificar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque dijimos el tema es la iglesia enfrentando el engaño y la persecución. La iglesia enfrentando el engaño y la persecución. Pero y eso siempre va a pasar. La iglesia siempre va a estar enfrentándose a todo tipo de falsa doctrina, todo tipo de engaño. ¿Ok? Y también a la persecución. Pero gracias a Dios el Señor dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces la respuesta de Pedro fue obedecer a Dios antes que los hombres. Los desafía, los confronta. Cuando tenemos la autoridad de Cristo, hay que hablar con autoridad. Hay que hablar con autoridad. Dice que se enfurecían y querían matarlos. Pedro no paraba de testificar el nombre de Jesús, aunque los quisieran matar. Cuando estamos haciendo la obra del Señor, ¿cuántos misioneros, cuántos predicadores son encarcelados? Están siendo encarcelados. El otro día hacíamos que recientemente, yo lo había leído eso hace como unos 20, 25 años, que en el estado de Oaxaca, en México, en la sierra, por supuesto, porque yo estaba en la ciudad de Oaxaca, es diferente, pero ahí les prohibían a los cristianos, a los evangélicos, predicar la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que hasta les han llegado a prohibir que sus difuntos, sus muertos, sean sepultados en los cementerios municipales. Pero sí quieren que participen en las fiestas patronales, en todo lo que tiene que ser, pero menos. Y recientemente en Chiapas ha estado pasando lo mismo también. Ha habido casos donde los creyentes son expulsados de sus casas, son apresados, y tristemente las autoridades no siempre pueden hacer algo por ellos. Qué triste. Así que eso no es nada nuevo, lo que pasó hace 2000 años, se sigue pasando hoy día. Eso es aquí nomás. ¿Y ahora qué pasará? En áreas, allá por la área musulmana, allá por la India, allá por otros continentes, otras áreas, qué difícil será. Por eso siempre estamos orando por los predicadores, siempre estamos orando por los misioneros que van por todos lugares, llevando la palabra del Señor. Y si nosotros no podemos ir, porque no somos llamados a ir a un ministerio a predicar a todo el mundo, literalmente, pero sí podemos ayudar, pero sí podemos contribuir, pero sí podemos adoptar un país, pero sí podemos adoptar un misionero, pero sí podemos adoptar un predicador y ayudar o patrocinar eventos en los cuales la obra del Señor siga creciendo. Amén. A eso nos llama el Señor, no a estar en las cuatro paredes, sino a anunciar la palabra. Muy bien. Vamos al octavo punto, número 8, la defensa por Gamaliel y la continuación del misterio de Jesús. Siempre estamos en el capítulo 5 de Hechos, por eso dije es un sermón expositivo, porque se basa en un solo capítulo. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó a Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un gran número, como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecen fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó también en pos de ellos hacia mucho pueblo. Pereció también él y todos los que les obedecían y fueron dispersados. Y ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este es consejo o esta es obra de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y de ahí el dicho que dice: lo que es de Dios permanece. Y convinieron con él, dice, porque era muy respetado Gamaliel. Y llamándolos a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, Gamaliel era muy respetado. No dice que haya sido el que fuera maestro de Pablo. O a lo mejor sí, a lo mejor no. Posiblemente era algún hijo tal vez de Gamaliel, o qué sé yo. Pero Gamaliel hace una defensa poderosa, aportando a valiosos hechos históricos. Les azotaron duramente a los apóstoles con la idea que esta vez los iban a lograr su cometido, y los liberaron. Pero como verdaderos siervos de Dios y más que gozosos, se sentían dignos, les era un honor sufrir por la causa de Cristo. Los apóstoles por nada paraban de predicar, ni por un momento, en todos se movían bajo el poder del Espíritu Santo. Así que algunos teólogos dicen que les dieron 39 azotes, lo que se consideraba un castigo, porque en los tiempos de Cristo, el castigo que daba el Imperio Romano eran 40 azotes, y fue lo que sufrió Cristo: 40 azotes, 40 azotes, 40 azotes. Y sin embargo Pablo dice, él recibió los mismos 40, pero también dice Pablo
40 menos 1 porque no quería compararse con Jesús, al igual que Pedro también. Cuando Pedro lo querían crucificar con la cabeza, igual que así normalmente, él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque dijo no ser digno de morir como su maestro. Es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que hace Dios cuando trata con las personas. Y volviendo al tema, cuando les prohibieron que los iban a apresar, a hacer tanta cosa después de haberles prohibido que oraran en el nombre de Jesús, apareció Gamaliel y les dio hechos históricos de personas que habían aparecido y así también habían desaparecido. Pero él les dijo, si es de Dios, permanece, y si no, pues va a desaparecer. Pero sin embargo, el ministerio de los apóstoles no desapareció. Así que de ahí el dicho que dice, lo que es de Dios permanece. Si tú has sido llamado al ministerio, por muchos problemas que tengas, por muchas dificultades, por problemas serios que enfrentes, si has sido llamado al ministerio, Dios te va a sostener. Dios te va a ayudar en los momentos más difíciles. Y los pastores hemos tenido situaciones difíciles, muy difíciles. No hay pastor que no enfrente situaciones. A veces hay gente que ya nos han querido hasta golpear, nos han querido... nos han faltado el respeto. Eso es faltar el respeto a un pastor, eso es normal, eso es de comer de todos los días, porque los hermanitos, así como son ovejitas, de repente les salen cabritos también y dejan de ser ovejitas, se convierten en cabritos. Y faltarle respeto al pastor es como faltar respeto a cualquier persona. Ten cuidado, porque no lo haces contra el hombre, sino que lo haces contra Dios, y lo que es de Dios siempre va a permanecer. Me decía un pastor el otro día, a líderes me decía que que han querido agarrar hasta del cuello cuando yo no hago lo que ellos dicen. Siempre pasa eso, amén. Y de esos testimonios podemos decir mucho. Por eso mi consejo es que si un día, por ejemplo, la iglesia está fuerte, floreciente, y muere el pastor o queda deshabilitado, y la iglesia pide que la esposa del pastor siga adelante con la obra del Señor, magnífico, ¿ok? Magnífico. Pero que esta hermana, esta pastora, se haga acompañar de un grupo de consejeros, un cuerpo oficial, de posible mayoría hombres, ¿ok? Porque si va a poner puras mujeres, la iglesia, aparte de eso, se va a ver feminista, y eso no es el agrado de Dios, ¿ok? Si Dios la va a respaldar, pero se necesita, digamos, un consejo de mayoría hombres para que el ministerio siga adelante. Y hemos visto casos de mujeres que han sido adelante con sus ministerios, pero el pastor, de alguna manera, activo o no activo, está siempre detrás de ella respaldándola. Amén, aleluya. Siempre de alguna manera está detrás de ella respaldándola, en el nombre del Señor. Así de que, pero bueno, damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Estamos llegando a la conclusión de este estudio bíblico. En conclusión, la prueba en la vida cristiana nos fortalece cada vez más siempre que lo hagamos en defensa del Evangelio de Cristo. Siempre que defendamos el Evangelio de Cristo, vamos a ver la gracia de Dios y la defensa de parte del Señor. De esos testimonios podemos decir muchos. Cuántas personas hay que les hemos caído mal. La otra vez había un pandillerito ahí enfrente de la iglesia donde estamos, y siempre tiraba indirectas y siempre decía cosas, y siempre, y a veces yo sabía que lo decía por mí, ¿no? Yo sabía que lo decía por mí. Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Yo escuchaba a lo lejos esas palabras, yo sabía que lo decía por mí, ¿ok? Y un día de la nada llegaron enemigos del mismo pandillero, quién sabe qué pasó, le destruyeron un carro que tenía y nunca más se ha puesto a aparecer. O sea, Dios siempre respalda el ministerio del Señor, siempre respalda a sus hijos. Por eso, pero si tú eres llamado al ministerio, Dios te va a respaldar. Amén. Muy bien, las pruebas pueden ser internas y externas. Las internas pueden venir por diferencias doctrinales y las externas por oposición a los que predicamos y enseñamos nuestra fidelidad a Dios, y es nuestro deber principal, y de eso depende nuestra fortaleza, y cada vez nuestra convicción será más fuerte. Así que el mismo Dios de los apóstoles y de la iglesia, el mismo Dios de los apóstoles y la iglesia es el mismo Dios de la iglesia primitiva, es el mismo Dios que está contigo. Es el mismo Dios que está contigo en este momento. Tú que
estás iniciando una obra, un ministerio, tú que estás atendiendo una célula o un grupo de hogar, tú que estás desarrollando un ministerio de alabanza, música en tu iglesia, tú que estás haciendo trabajo de evangelismo, tú que estás trabajando en la obra misionera, tú que estás trabajando en la obra social de parte de Dios, Dios te va a respaldar si tú lo haces para Él. Amén. Aleluya. Porque dice que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en esta mañana. Ha sido un privilegio poder compartir esta palabra. Repito, estamos con el tema La Iglesia enfrentando el engaño y la persecución, basado en el libro capítulo 5, libro de los Hechos, y el tema el Espíritu Santo o la serie, mejor dicho, el Espíritu Santo y el ministerio de los apóstoles. El Espíritu Santo y el ministerio de los apóstoles. Así que el mismo Espíritu Santo que respaldó a los apóstoles en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que hoy está con nosotros. Vamos a hacer una oración, pero antes vamos a preguntar si hay un corazón que quiere entregarse a Cristo en este momento, o quiera venir a Cristo, quiera reconciliarse. No importa hasta dónde has llegado en tu condición, tu desobediencia, pero Dios te está llamando al arrepentimiento. Y si tú en este momento sabes muy bien que si mueres en este momento, o la iglesia viene, Cristo viene por su iglesia, y tu conciencia te dice que no te vas, que te quedas, todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. No tienes que ir al Google ni a buscar palabras elocuentes del diccionario, simplemente se lo dices de corazón. Tu vida está en un giro de 180 grados y tu vida nunca será la misma. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación donde ser discipulado, donde crecer. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos dar alguna idea cómo, pero no te quedes ahí solamente, porque lo contrario sería como una plantita que nació, pero cuando salió el sol o se secó, se murió. No. La idea es que tú sigas adelante como un valiente, como un verdadero seguidor y discípulo de Cristo. Si tú te has apartado del Señor, es el momento de venir a Él, reconciliándote en el nombre de Jesús. Amén. Si estás enfermo en este momento, oramos por tu sanidad, oramos para que Dios haga la obra que no se ha podido realizar hasta este momento, pero en el nombre de Jesús oramos por ti, Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la aplicación de esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de estos medios podemos llegar, Señor, hasta donde se llegue nuestro idioma español y llegue esta señal. Así que gracias, donde quiera, Padre Santo, que haya una persona necesitada, una persona que esté en situaciones, atravesando cualquier situación, pon tu mano, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Si hay enfermos, sánalos donde quiera que estén, Señor, en el nombre de Cristo. Y si alguien te está aceptando, está reconciliando, Señor, tráelos de nuevo a tu redil, Padre, en el nombre de Jesús. Dales una oportunidad, Padre Santo, para crecer, para desarrollarse, Padre, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes infernales, contra espíritus, demonios, contra legiones en los aires. Aleluya. Así que, pero más poderoso eres tú, Señor, en el nombre de Cristo. Muy bien. Así que, muy bien, nuestra website o dirección de la iglesia electrónica es www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org. En YouTube, ahí pueden ver nuestras predicaciones, nuestros servicios y todo. Amén. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre las calles, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 y la calle Wall, W-A-L-L, Wall. Ahí estamos en el nombre de Jesús. Nuestros servicios son martes y viernes a las 10 de la mañana y domingo a las 7 de la mañana, 7:30, perdón, martes y viernes 7:30 de la noche, perdón, martes y viernes 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen de diferentes lugares, que vienen de diferentes estados en línea. Amén. Ahí estamos haciendo la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Aquí hemos dicho que tuvimos oportunidades de poder, hoy día fuéramos empresarios, hoy día tuviéramos una vida totalmente asegurada, hoy día estuviéramos riéndonos de la vida, pero Dios nos llamó al ministerio y hasta este momento el Señor no nos ha dejado.
no nos ha faltado la comida, no nos ha faltado vivienda, salud ante todo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que en este momento vamos a ver que de las personas que se están conectando aquí, vemos en primer lugar, tenemos a nuestro hermano Efraín Olivero, bendiciones, amén, gloria a Dios. Yo no quisiera decirle, pero yo sé que hermano Edwin Martínez, hijo de nuestro hermano, mi primo el Chato Martínez, muy recordado en Ipala, Chiquimula. Si alguien de los de mi edad se recuerda de Byron Martínez o del Chato Martínez, pues aquí está un hijo, Edwin Martínez, amén, de Puripala, de Chiquimula, amén. Así que repito, si alguien de gente de mi edad, de mi tiempo, ¿okay?, se recuerda del Chato Martínez, pues aquí está un hijo, Edwin Martínez. El Byron era un primo mío, amén. Así que aquí Edwin dice bendiciones y saludos. Y tengo entendido que hermano Edwin también trabaja en un ministerio radial para la gloria del Señor. Así que damos gracias a Dios. También estamos viendo a Francisca Torres. Dios le bendiga, hermana Francisca Torres, por conectarse con nosotros. Vamos a hacer una oración. Antes que todo queremos decirles que estamos nuevamente haciendo lo que el Señor quiere que se haga. Vamos a orar. Reciba un saludo a mi esposa, que siempre está pendiente de la cámara. Y si usted no pudo conectarse en este momento, pues ahí va a quedar en el Facebook y en la página de la iglesia, en el YouTube. Ahí están las predicaciones para que usted pueda verlo en el nombre de Cristo. Bendiciones y hasta la próxima. Padre, una vez más, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por las personas que se conectaron y las que se van a conectar. Te damos gracias, Señor. Oramos también por todo lo que está pasando en el mundo, la guerra en Medio Oriente. Nadie queremos guerra, Señor. Todos queremos paz. Oramos por nuestro país, Guatemala, por México, por El Salvador, por todos los países de América Latina, por todos los países del mundo. Señor, oramos por paz en el mundo. Oramos por las autoridades, oramos por el presidente de Estados Unidos, que Dios que lo fortalezcas, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay cosas que no siempre nos van a agradar, pero lo importante es que si nosotros hacemos las cosas bien, conforme a la ley, a tu palabra, tú nos vas a bendecir en el nombre de Cristo. Bendiciones y hasta la próxima.